Ya vienen, ya. Ahora sí vienen. Echando la comidita, a ver si vienen a comer. Vengan acá, no tengan miedo. Tienen miedo, pobrecitos. Seguro aquí hay personas que los maltratan. Lo más probable. Hola amigos, qué bola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Vamos a pelar a esta compañera que está aquí, que quiere echarse un peladito. Y después Ulises y yo nos vamos a caminar, porque hay que ejercitarse. En el camino a veces encontramos algunos animalitos para darle un poquito de comida a los perritos callejeros. Y más o menos les iremos mostrando, así que vamos allá. Un nuevo lugar en la pantalla y sáltelo con todo sin falla. Historias de lejos, aventuras sin final, desde el desierto hasta el mar cristal. Camina sin descanso, recorre el mundo, cruzando fronteras, un sueño profundo. Con su cámara inmortaliza el momento, cada rincón reconoce el viento. Y sale el viajero con veloz, con su pasión siempre atrapándolos. Miles de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción. Desde el Ártico hasta el Caribe, cada paisaje vive y le revive. En su voz nos cuenta el misterio de cada rincón. Vives de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción, su emoción. Su emoción. Pues nada, les comento que mi mamá no se pudo pelar porque la barbera no había llegado, o sea, la peluquera, mejor dicho. Dicen que después de almuerzo es que viene. Ya llegamos aquí al santuario de los perrillos. Mira cómo hay perrillos ahí, tienen miedo, pobrecitos se van. Pero vamos a ver si le echo un poquitico de comida. La cantidad que traje no creo que alcance para todos. Cogí un poquito nada más porque no sabía si habían tantos. Pero bueno, me habían comentado que aquí se reunían algunos perritos y veo que hay bastantes. Vamos a echarle un poquitico de comida, vamos a ver qué pasa. Mira, comida, ven. Tienen miedo. Ya vienen, ya. Ahora sí vienen. Echando la comidita, a ver si vienen a comer. Vengan acá, no tengan miedo. Tienen miedo, pobrecitos. Seguro aquí hay personas que los maltratan. Lo más probable. Vamos a ver, hay uno que se atreve más. Y mejor echarse para atrás para que ellos no tengan miedo. Ya les dejé ahí la comidita. Tienen un poco de miedo. Pero bueno, vamos a ver si después se embullen. Ahorita en el regreso paso y veo si la comida sigue ahí o no. Pues vamos a caminar un poco, que hay que hacer ejercicio. Pues acabamos de encontrarnos con esto aquí, que evidentemente es la estación de bomberos del barrio. En esta zona del barrio yo no había caminado, no me había dado cuenta que estaba esto aquí. Está como la estación de bomberos, súper interesante. Y bastante cerca, simplemente yo no había venido por esta parte. Se ve todo bonito así como pintado de rojo. La caminata de hoy es de 1 hora. Nos propusimos caminar 1 hora diaria, todos los días. A ver si así uno se mantiene en forma. Mira, aquí como pueden ver hay como una especie de zona de juegos cerrada, cercada, y como unas mesas ahí para jugar tenis de mesa, ping pong. Y bueno, aquí tenemos esta otra, vamos a acercarnos un poquito más, que parece como una cancha para jugar básquet. Eso demuestra que, bueno, la comunidad, el gobierno se preocupa por dejarle a los espacios públicos, cerca de los edificios, zonas de esparcimiento para los muchachos. Aquí pueden ver. Esta es una zona bastante soviética, todas las construcciones como pueden ver están soviéticas. Miren aquí como tienden la ropa afuera. Aquí estos pequeños parquecitos para los niños. Este se ve un poquito viejo, pero se ve que todo está funcional, no hay nada roto. Si mi mamá estuviera aquí, estuviera enganchado a un columpio de eso. Como le gusta a ella eso. Aquí ven, también para hacer ejercicio. Pues nada, seguimos caminando, vamos todos rectos, a ver qué nos encontramos. Ahora estamos pasando por aquí, por esta gasolinera. Se ve bastante moderna, como pueden ver. Y de la acera enfrente están todos los bazares
distintos. Yo por esta parte no había venido nunca, no había caminado por esta zona, pero evidentemente está bastante llena de bazares. Aquí pueden ver los distintos tipos de gasolina que echan. Dice 95, 98, 92. En estas gasolineras también se tiende a vender perro caliente, café y cositas. Los perros calientes de estas gasolineras son bastante sabrosos. Y como ven, esta parte parece que es de piezas de moto, de auto. Se ve desde aquí los nombres de los negocios: Al Motors, Moto Kazajstán. Pues nada, vamos a pasar por este parque ahora, que está bastante bonito. Les iré mostrando. Isaac te lo contó, su viaje comenzó. Kazajistán, tierra de sol y de esplendor. Paisajes inmensos, cultura sin igual. Isaac lo vive y tú lo ves mundial. Nos encontramos con este pequeño gimnasio callejero. Aquí está como la mesita para jugar al ping pong. Imagino que le quitaron la parte del medio. Y miren aquí como hay aparatos para hacer de todo, abdominales, lo que sea. Me gusta esto porque cerca de la casa hay uno, pero no tiene tantas opciones. Este lo veo como un poco más surtido. Aquí la parada de la guagua, que sí, que la persona quiere hacer ejercicio aquí y vive un poco lejos, simplemente coge la guagua, 2 o 3 paradas y ya. Miren este aquí, vamos a probarlo a ver qué tal. Vamos allá. Oh, está fuerte. Te lo estoy diciendo que se fuerte. Es que estos aparatos tú levantas el peso del cuerpo, y yo que estoy un poco pasadito de peso, pues esto está duro. Hay que bajar de peso, hay que ejercitarse un poquito más. Aquí se acaba el parque ya, está bastante largo. Vamos a ver qué nos seguimos encontrando aquí. Tenemos otra gasolinera pequeña, Petrol Asia. Y para allá, pues imagino que deben ser más parques todavía. Vamos a ver por dónde está la entrada o la salida del parquecito. Creo que voy a cortar el camino por aquí. Cuidado ahí con el cable. Aquí tenemos este mini parquecito. Hay un hueco aquí que dejaron abierto. Pero bueno, no es profundo, como ven tiene ahí basura y cosas. Hay un pajarito ahí cantando, vamos a ver si lo logro ver, pero no sé dónde está metido. No lo encuentro. Aquí en Kazajistán hay bastantes pajaritos, en sentido de naturaleza está bastante bien. Y ahora que ya se fue el invierno, estamos en primavera, poco a poco los árboles irán cogiendo sus hojas y veremos también más pajaritos y más vida silvestre. Esta parte no la había visto. Como ven es un parquecito también, pero está como medio escondido entre los árboles, y eso que ahora no tienen hojas, pero yo imagino que cuando estos árboles estén llenos de hojas, esto aquí está completamente tapado. Sí, un nido. Esta parte estaría completamente tapada. Ulises, ¿verdad? Todo esto, imagínate todo esto verde. No se ve, de la calle no se ve lo que está aquí adentro. Es un parque completamente cerrado, escondido. Imagino yo que estando todo esto frondoso, este parque está buenísimo para grabar un videoclip o algo, pues se vería así la naturaleza, lo más bonito. Mira aquí se puede hacer como un caminito con todo verde, se vería bonito. Estamos explorando partes de mi barrio en las que yo no había estado.
Claro que ahora al no tener hojas se ve así un poco gris. Más adelante, cuando todo esté frondoso, se verá mucho más bonito. Nos encontramos a este firulai aquí. Firu, ven. Aquí son un poco ariscos porque tienen miedo. Aquí estamos cruzando para la acera de enfrente. Lo hacemos por un pequeño túnel debajo de la tierra. Y como pueden apreciar, hay muchos vendedores que aquí venden sus cositas. La gente cruza y si le interesa algo, pues lo compra. Vamos a regresar para la casa. Llevamos ya aproximadamente media hora caminando en un sentido. Ahora vamos a regresar para caminar en el otro sentido. De regreso para la casa. Para después almorzar porque ya está picando el hambre. Y como ven, venden rositas de maíz. Hay como una especie de pequeño bazar. Miren qué interesante. Este bazar no lo había visto. Mira cómo hay cositas. Frutos secos. Bastante comida. Y mira, zapatos. Y mira, por ahí para allá. Está bueno el bazar, Ulises. Está bueno, bueno. Y dulces. Miren cómo hay gafas aquí. Yo que soy amante de las gafas, hasta ahora no se me ha perdido todavía la mía, así que estamos bien. Ya son y naves de ropa. Este bazar está grande. Yo no había visto este bazar. La salida de ese para allá, ¿no? No se preocupen que el video sigue. Solo vine unos segundos para pedirles que si les está gustando lo que están viendo hasta ahora, por favor déjenme un like y suscríbanse al canal si es que aún no lo están. No se imaginen que con ese pequeño detalle lo mucho que me ayudan para seguir creando contenido. Y bueno, pues nada, no los demoro más y sigan disfrutando del video. Mira cómo hay gafas ahí, tan buenas. Pues aquí en estos bazares puedes encontrar de todo. Una característica de los bazares de todos estos países, no solamente Kazajistán, también el hecho de Kirguistán, Uzbekistán, es que en el mismo bazar está todo mezclado. Lo mismo puedes encontrar comida, que puedes encontrar ropa, que calzado, que electrodoméstico, que todo lo que se te ocurra. Y a precios muy accesibles. Les comentaré que me perdí un poquito a la salida del bazar, porque es que es como un laberinto. Después que salí no sabía si tenía que coger para la izquierda o para la derecha. Pero por suerte Ulises tiene buena orientación. Ahora es recto hacia allá. Que pasaremos esta vez por al lado de casi todos los bazares que están aquí a la derecha. Y después cruzaremos porque la casa de nosotros está del lado de allá. Así que nada, seguimos este recorrido. Aquí nos encontramos otro bazar, porque es que esto está lleno de bazares. Miren aquí las mesitas donde están vendiendo su ropa, sus cositas. Y ese cartel rojo que dice Svetofor, que es lo que significa es en ruso el semáforo, es una tienda famosa que está llena, bueno, en Kazajstán hay varias de ellas, donde venden muchos productos más baratos que en otros lugares, como un lugar donde encuentras todo más barato. Vamos a ver si está abierta, a ver qué podemos encontrar en esa tienda. Estamos entrando ahora aquí, en este bazar, a ver qué tal. Desde que entramos ya vemos de todo, distintas boutiques. Nos encontramos con tiendas, por ejemplo esta es de ropa de mujer, pero con los estilos nacionales. Está cerrada, a lo mejor la muchacha fue a almorzar, pues estamos ya cerca a la hora de almorzar. Ah, mira Ulises, ahí está el cartel, ¿ves? Es Svetofor con una flecha para allá. Entonces, vamos por buen camino, tratando de encontrar la tienda que buscamos dentro de este tan grande bazar. Ahí mismo está. Vamos a entrar y vamos a ver con qué nos encontramos. Y estos son unos sillones que te sientas y te dan masaje por todo el cuerpo. Por aquí, vamos allá. Este tipo de tiendas tienen la característica de parecer almacenes y te encuentras cualquier cosa al lado de lo otro, cosas sin explicación. Esos mismos jabones, pero es mucho más barata, pero no es muy bonita, pero es famosa en el sentido de que los precios están mucho más reducidos que en otros lugares. Salimos, está grande. Salimos de la tienda, compramos varias cositas. Mira, me llevo esta jabita, lo que pasa es que como está negra no se puede ver. Ulises lleva otra al lado ya.
Ahora cuando llegue a la casa les muestro lo que compramos, pero todo a precios más baratos. Este mercado no tiene para cuándo acabar. Es enorme. Miren todos los carros que están aquí parqueados. Gente que vinieron a comprar. Imagino que seguro también algún que otro trabajador. Y entonces encuentras de todo. Todavía nos falta un poquito por caminar para llegar a la casa. Pero por suerte conseguimos algunas cositas que hacían falta. Y compramos algunas necesidades. Aquí, como pueden apreciar, a pesar de estos negocios que están delante, aquí hay como un hotel, aquí hay un Urban Auto, también negocios para lavar autos. Allá atrás al final ven que hay edificios nuevos que están construyendo. De hecho, aquí todavía se ve la maquinaria de construcción. Son edificios modernos que hay en esta zona. Que uno que no ha caminado por esta zona, yo por ejemplo, que esta parte del barrio no la había recorrido, pensaría que no hay muchos habitantes en esta zona, porque cerca de mi casa se ve el edificio un poco solitario, pero no, hay bastantes edificios modernos que están en construcción en esta zona. La ciudad la van alargando poco a poco. La ciudad Mate es una ciudad que empezaba en el centro, lo que es actualmente el centro, y se ha ido ampliando hacia todas sus partes, agrandando la ciudad. Y estas zonas que anteriormente no tenían construcción ya se están viendo ya con bastantes viviendas. En esta parte aquí los árboles se ven ya verdecitos, esto es como un pequeño parquecito. Allá al fondo tenemos algo que parece ser como una especie de restaurante, no sé. Y miren allá otro edificio. Aquí nos encontramos este cementerio. No sabía que había un cementerio tan cerca de la casa. Evidentemente es un cementerio antiguo. Se nota por muchas de las tumbas, algunas son más modernas, pero otras son bastante antiguas, como esas de ahí, por ejemplo. Ya estamos relativamente cerca. Como ven, me quité el abrigo porque hacía un calor espantoso. Pero ya estamos llegando a la casa ya. Estamos bastante cerca. Una lástima que no pudimos pasar porque cogimos por otro camino para enseñarles los bazares, hacer enfrente. No pudimos enseñarles si los perritos se habían comido la comida. Pero estoy completamente convencido de que ahí no quedó nada. Porque esos pobres bichos ahí se veía que estaban hambrientos. Lo que pasa es que tenían miedo. Cuando probé llamarlos para acariciarlos, pasar la mano, no se dejaban, se iban. Pero bueno, por lo menos cumplimos la función de alimentarlos. La próxima vez tendré que llevarlo un poquito más porque no me esperé que fueran tantos perros los que habían ahí. Así que la próxima vez vendré más preparado. Ya estamos en la casa, muertos de hambre y de cansancio. Pero, como les prometí, les voy a enseñar lo que compramos en la tiendecita esa barata. Mira, compramos 2 paquetes de arroz. No, esto es un paquete de harina. Un paquete de harina, 2 paquetes de arroz. Estos son como unas barritas de cereal que son para gente que va al gimnasio o para diabéticos, gente que no tenga mucho azúcar. Esto es un paquete de espagueti enorme. Miren el tamaño. Un pomo de puré de tomate. Y este cubito, por decirlo de alguna manera, de mermelada de fresa. A mi mamá eso no le gusta, eso es para mi Paulisa. Y entonces ya estamos en la casa. Nos recibió nada más que llevamos esta muchachita, esta bella, hermosa muchacha. La ropa a ustedes, pues ya yo. ¿Ya comiste ya? Sí, ya. Ah, bueno. Pues entonces ya saben, esto es todo por hoy. Ahora viene el almuerzo. Espero que les haya gustado el video. En ese caso apóyenme con un grandísimo like. Por aquí les estaré dejando el link del video anterior. Así que nada, déjenme sus opiniones en los comentarios. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones. Y nos vemos en un próximo video. Chao.